Entonces, ¿qué te dice eso? Que puede ser un ingeniero, puede ser un médico, puede ser un intelectual, puede ser un gran escritor, pero no tiene sentido de responsabilidad porque no es un individuo preparado para vivir en sociedad. Entonces yo creo que ese debe ser uno de los fines principales de la educación en calidad. Y yo creo que estamos perdiendo ese sentido, desgraciadamente. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña un periodista y escritor de la República Dominicana. Para nosotros es una honra contar con su presencia, el señor Miguel Guerrero. ¿Cómo se siente, señor Miguel? Gracias, Cristi. Gracias por asistir aquí a Trúcamelo, esta es su casa. Bueno, me siento muy bien aquí y es un honor para mí estar contigo en este programa. Muy amable. Sabe que vamos a hablar un poco sobre los temas más interesantes, ¿verdad?, actualmente de la República Dominicana y el mundo. Queremos saber qué lo motivó a estudiar periodismo y de esa infancia que usted ahora recuerda, ¿verdad?, como un hombre de éxito. Bueno, el periodismo básicamente es una actividad vocacional. Y la vocación no se descubre de la noche a la mañana. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, en el segundo del bachillerato, no recuerdo, los viernes en la escuela, yo estudié en escuela pública, entonces se llamaba Liceo Presidente Trujillo, después se llamó Juan Pablo Duarte. Cuando yo me gradué ya se llamaba Juan Pablo Duarte, afortunadamente. Yo recuerdo que los viernes había una hora social, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Y uno tenía que pararse, el profesor o la profesora te llamaba, tú tenías que pararte ante tus alumnos y hablar sobre cualquier cosa, leer un poema, leer algo y eso a los jóvenes de mi generación, eso lo hizo mucho bien porque ayuda a uno ese tipo de actividad a combatir el miedo escénico, que no desaparece porque es un mal congénito. La gente lo lleva y es muy difícil superarlo. Yo recuerdo que en una oportunidad Freddy Veragoico dijo que él tenía un miedo escénico terrible, que lo que pasa es que él había aprendido a administrar su miedo escénico. Yo creo que yo con el tiempo aprendí también a administrar mi miedo escénico, que no lo he perdido totalmente. Incluso con el tiempo yo he ido, me ha resultado mucho más difícil la comunicación y la improvisación en la radio y en la televisión, cosa que hace 20 o 30 años me era imposible, me daba mucho, me trancaba, ¿no? Porque no me pasaba eso nunca cuando yo me sentaba a escribir, porque realmente mi fuerte en el periodismo no es la televisión ni la radio, sino la prensa escrita. Sí. Por eso es que yo soy escritor. Y no soy un influencer, no soy un líder de opinión pública. Sabe que es muy interesante lo que usted dice, porque es una realidad, o sea, esa interacción con los jóvenes, también el maestro, la confianza que da, genera lo que viene siendo el descubrir talentos. Y es interesante porque he hablado con muchas personas también que nos dicen eso, que tienen ese miedo escénico, pero que lo van manejando a través del tiempo. O sea que sí se puede trabajar, porque recuerdo que el maestro Adriano de la Cruz lo decía en diferentes ocasiones. Bueno, eso es una realidad y eso viene con la persona. El miedo escénico se expresa según el temperamento de cada quien, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene en alguna medida, en cada individuo, sea hembra o sea varón, hay cierto nivel de miedo escénico, especialmente cuando no es muy fácil hablar frente a un público. Yo no sé, yo soy muy amante de la ópera y yo una vez le pregunté a un productor de espectáculo operático y él me decía, que no necesariamente de operático, sino de ese tipo de actividad artística que se requiere. Yo le preguntaba, que a mí siempre me extrañaba, que el escenario donde la gente actúa es iluminado y sin embargo el público está oscura, ¿no? Tú no lo ves oscura y eso yo creo que eso ayuda a muchos cantantes y a muchos
conferencista quizás lo ayuda a combatir el miedo escénico que tiene y ha logrado superar en cierta medida. Incluso yo soy muy seguidor, o era muy seguidor, bueno, soy muy seguidor, pero porque aunque esté muerto, su legado está vivo todavía, de un gran tenor que se llama Franco Corelli, que ha sido uno de los grandes tenores de la segunda mitad del siglo pasado. Era un hombre que cuando iba a los escenarios, por ejemplo, las mujeres iban no solamente a escuchar su voz, sino a escucharlo a él, porque era un hombre muy bien parecido, tenía unas piernas, decían las mujeres, muy hermosas, pero tenía un miedo escénico terrible, y en muchas oportunidades la esposa tenía que abofetearlo y empujarlo para que saliera. Para que arranque. De manera pues que el miedo escénico es algo que uno está obligado uno a llevarlo consigo y a combatirlo. Sí, yo creo que felizmente yo he logrado superar gran parte del miedo escénico que siempre he tenido. Excelente, ese es un gran mensaje para todos los que nos ven, de que sí se puede, ¿verdad? Y se puede trabajar, porque todo es cuando uno se dedica, los sueños se pueden cumplir. Bueno, cuando uno está muy seguro de lo que va a decir y aborda un tema en el cual uno tiene un nivel de preparación más o menos que le impide caer en el ridículo frente a una audiencia que probablemente tiene conocimiento del tema, yo creo que esa confianza que uno tiene cuando domina un tema ayuda mucho a combatir el miedo escénico. Pero hay gente que lo combate con frescura, es decir, en el término en la acepción que nosotros le damos al término frescura. Este es un fresco, ¿no? Está hablando de lo que no conoce. Y cuando una gente se atreve a hablar de lo que no conoce, bueno, evidentemente no tiene miedo escénico. Así es. Y ahora hablando en el plano nacional, ¿verdad? En la actualidad, queremos saber cuáles son los problemas que más le preocupan a usted de la sociedad de la República Dominicana. Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos nosotros es la enorme desigualdad social que existe en el país. Aquí se habla de crisis económica, crisis financiera. Aquí no hay crisis económica. Aquí puede haber un nivel de inflación en un momento dado. Esta es una economía que sigue creciendo. La ciudad de Santo Domingo hoy en día era muy diferente a la de hace 5 años. Y la de hace 5 años era muy diferente a la de 5 años atrás, y así sucesivamente. De manera pues que este país y la economía de este país ha seguido creciendo, pero ha crecido con desigualdad, que ese es el grave problema. Es decir, por eso yo digo que la verdadera crisis que hay en el país es una crisis social. Yo tengo un ensayo, un libro, que es uno de los libros que yo más aprecio, que no es propiamente un libro de historia, sino un ensayo que se llama La lucha inevitable, donde yo planteo que esa desigualdad es el peor peligro que tiene la sociedad dominicana, la que tiene la tranquilidad social y la convivencia civilizada y armónica en la República Dominicana. Porque ya el comunismo desapareció y la venta del comunismo es una fantasía que ya nadie se traga por los resultados que hemos visto en todos los países que lo han ensayado. Pero la lucha social que promovía el comunismo no ha terminado. Y posiblemente ahora sea mucho más auténtico, porque la gente está luchando no por una ideología falsa, sino está luchando por su propio bienestar, lo cual es un legítimo derecho. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de combatir o nivelar ese nivel de desigualdad social, reducir ese desnivel de seguridad social, nosotros estaríamos consolidando la democracia. Yo creo que la democracia está íntimamente asociada a los esfuerzos que hagamos nosotros en el futuro para reducir esos niveles de desigualdad social. Así es, y todo tiene que ver también lo que dicen, ¿verdad? Somos un país rico pero mal administrado. Así, eso fue un lema de campaña en el 86 con Balaguer, cuando incorporaron a Carlos Morales Troncoso como candidato a la vicepresidencia. Sí, y actualmente, por ejemplo, ¿cómo usted evalúa la inmigración haitiana y el colapso que estamos ahora mismo enfrentando en la República Dominicana en todos los hospitales? Porque se hablaba de sectores, pero ya está en toda la República Dominicana. Mira, el presidente ha sido muy enfático, y en su afirmación de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Pero si tú analizas detenidamente y fríamente la política hacia Haití de la República Dominicana, te darás cuenta que en los hechos desmienten
el discurso presidencial. Porque en realidad como lo real es que no debe haber o no puede haber una solución extraña, como sería la dominicana, a un problema intrínseco de Haití, por la naturaleza de las dos naciones. Pero el gobierno dominicano le está dando, si no una solución definitiva al problema haitiano, está resolviendo parcialmente problemas haitianos. Por ejemplo, el país gasta o consume o invierte, como tú quieras llamar, o gasta, que es mejor decirlo, yo creo que se ajusta más, gasta alrededor de entre un 15 o un 20% del presupuesto de salud pública destinado a las parturientas. Pero de cada 10 niños que nacen en los hospitales públicos dominicanos, 7 promedio son de parturientas haitianas que encuentran en la República Dominicana los servicios en sanidad e higiene y los servicios profesionales que no encuentra o que no puede dar de su país. Entonces, en cierta medida, el gobierno está resolviendo parcialmente el problema de salud del pueblo haitiano, en detrimento del pueblo dominicano, porque cada cama es un país, porque por más nivel económico que tengamos sobre Haití, este es un país todavía que no es un país del primer mundo. Este es un país mediano, ¿no?, que ha resuelto muchos problemas económicos, pero tienen todavía muchos problemas económicos. Y el problema de la desigualdad social. Entonces, cada parturienta haitiana que da a luz o alumbra en un hospital público dominicano lo hace en detrimento de una parturienta dominicana. Pero el caso se da también en el área de la educación. Entonces nosotros estamos también resolviendo parcialmente el problema de la educación en Haití, porque sería un gesto de solidaridad encomiable si el país, por ejemplo, tuviera capacidad para alojar no solamente a 10.000 ni a 20.000 niñitos haitianos que no tienen posibilidades de recibir una educación en Haití, sino a todos los niños haitianos, mientras un niño dominicano no esté fuera de las aulas, porque su cupo lo está lo está ocupando, su plaza lo está ocupando un niñito haitiano, hijo de un ilegal. De manera pues que yo creo, como dice la ADP y como han dicho muchos expertos en materia de educación, que contrario a lo que afirma el gobierno, más de 200.000 niños dominicanos por segundo o tercer año consecutivo se han quedado fuera de las aulas porque las plazas que estaban reservadas para ellos se les privilegió a niños haitianos, hijos de ilegales haitianos. Bueno, yo creo que ese acto de generosidad sería loable si no fuera en detrimento de la población infantil de niños. Yo nací hace muchos años, ¿no? Y yo viví los últimos 15 años de la era de Trujillo, como así se llamaba. La educación era de muy buena calidad. La educación pública era obligatoria hasta el sexto. Y yo recuerdo perfectamente que el padre de familia, con hijos en edad de primaria, es decir, del primer grado de primaria al sexto grado de primaria, es decir, lo que se llama la enseñanza elemental, los primeros 6 años del ciclo educativo. Los padres que no tenían hijos que en esa edad y no lo enviaban a la escuela, podían caer presos. Porque el gobierno protegía, incluso la dictadura de Trujillo, protegía el derecho fundamental de los niños a tener acceso a una educación, que entonces era una educación de más calidad que la de ahora. Porque el problema nuestro, la crisis del sistema educativo dominicano radica, desgraciadamente, en que cambiamos al profesor, del buen profesor pasamos al buen sindicalista. Y hoy no tenemos maestros, sino tenemos gremialistas. Y por eso tú ves que en cualquier momento, un miércoles o un jueves, hay una crisis en una escuela, se le van los profesores a una reunión del ADP, quitándole ese día a la enseñanza escolar. Y los expertos en materia educativa dicen que por cada hora que se pierde en el sistema, especialmente en los niveles más bajos del sistema educativo, cada día o cada hora requiere alrededor de 15 o 20 horas para recuperarla. De manera que estamos hablando de un asunto sumamente delicado, un asunto de gravedad. Y además yo creo todavía, y estamos hablando
Te he citado dos ejemplos de los que yo considero, y creo que con eso mucha gente comparte mi punto de vista, de las dos grandes prioridades nacionales, que son la educación y la salud pública. Sí, y es aportando No hacemos nada algo. con tener buena salud, perdón que te interrumpa, no hacemos nada con dotar a la población de una buena educación si no la dotamos de un buen sistema de salud pública. Pero no hacemos nada con tener un buen sistema de salud pública para analfabetos. Así es, sí, porque cuando evaluamos entonces las estadísticas y la proyección que uno dice, ¿qué pasará en 5 o en 10 años? Si todo va como sigue ahora mismo, porque es lo que decimos, miles de niños se quedaron fuera, que los padres no estaban preparados para tener que inscribirlo a un colegio, porque esos son gastos que ahora se suman a esa familia, y sabemos que también en el sistema de la salud, muchas dominicanas están optando por ir a las clínicas privadas. Bueno, la madre de clase media que no encuentra, de clase media baja, que no encuentra una cama y se encuentra mal o va a parir, y no encuentra una cama disponible en un hospital porque se están privilegiando a las parturientas haitianas, tiene dos opciones. O se muere el bebé por falta de atención médica, o tiene que buscar a la familia dinero para pagar los servicios de salud de una clínica privada. Entonces, los servicios de salud privados en todos los países del mundo son caros. Eso es evidente. Por eso es que los países, los gobiernos democráticos y los gobiernos con sensibilidad social se preocupan mucho por crear una estructura de salud pública lo más fuerte posible y lo más elevado posible, pero aquí todavía el primer nivel de sistema de asistencia primaria no se ha dado todavía. Entonces, y también la gente se preocupa por dotar a la gente de una educación de calidad. Y no toda la educación son de calidad. Yo le he preguntado a mucha gente, bueno, ¿qué perseguimos cuando hablamos de una educación de calidad? ¿Qué pretendemos como nación? ¿Por qué nos afanamos y nos esforzamos y demandamos que el Estado Dominicano se preocupe por una educación de calidad? ¿Qué pretendemos con una educación de calidad? ¿Qué queremos en la formación de las nuevas generaciones formadas con una educación de calidad? Yo le he preguntado eso a mucha gente y no he encontrado una respuesta, pero yo creo que básicamente una educación de calidad prepara a una sociedad para actuar con responsabilidad. Porque si las nuevas generaciones, si los jóvenes que van surgiendo y reemplazan a las generaciones que se van perdiendo, si actúan con responsabilidad, bueno, los países mejoran. Porque ¿a qué llamo yo actuar con responsabilidad o educar a una gente para que actúe con responsabilidad? Bueno, primero, antes que nada, aprender a vivir civilizadamente con el vecino, con convivencia, ¿no? Y eso significa que si bien yo tengo plena conciencia de mis derechos, las cosas que me asisten a mí como ciudadano, yo tengo que estar consciente de que a ti también te corresponden eso mismo. Y yo no puedo ir más allá de lo que a mí me corresponde porque corro el riesgo de herir o erosionar los derechos que yo estoy reclamando, los derechos tuyos que estoy yo reclamando para mí. Y una sociedad criada o educada con fines de actuar con responsabilidad, aprende a respetar las leyes, a respetar el sentido, el valor de una constitución, aprende a vivir con las reglas que esa sociedad se impone para vivir la convivencia civilizada y no liarnos a puñetazos en las calles por cualquier diferendo, porque yo llegué primero y tú me quitaste el parqueo. Aquí hay gente que está muerta bajo tumba y otros están guardando prisión 10 y 15 años por una discusión en un parqueo, en un edificio multifamiliar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te dice eso? Que puede ser un ingeniero, puede ser un médico, puede ser un intelectual, puede ser un gran escritor, pero no tiene sentido de responsabilidad porque no es un individuo preparado para vivir en sociedad.
Entonces yo creo que ese debe ser uno de los fines principales de la educación en calidad. Y yo creo que estamos perdiendo ese sentido, desgraciadamente. Así es. Porque lo que tenemos no tenemos ya maestros, sino tenemos más gremialistas que maestros. Sí, no hay vocación. Exactamente. También queremos saber cuál es su opinión sobre las declaraciones del expresidente de Colombia, Iván Duque, quien dice que la comunidad internacional ha sido hipócrita con la República Dominicana. ¿En qué contexto dijo él eso? Bueno, él dice que ha sido hipócrita porque la República Dominicana le ha brindado más a Haití de lo que puede dar. Bueno, lo que tiene que ver con Haití. Bueno, la comunidad internacional no puede pretender que un país con recursos no del todo resueltos, con problemas no todos resueltos, se encargue de los problemas de otros. Mira, yo he dicho que el problema haitiano, cuando hubo el famoso temblor del 2010, que fue terrible, murieron 300,000 personas. Sí. Y todo el mundo quedó a la intemperie ahí prácticamente. Yo decía que iba a llegar un momento en que la ayuda internacional iba a cesar. Porque todos los países tienen algún nivel de problema que tienen que resolver para su propia gente. Y que cuando el grito o los lamentos de los desplazados, de los afectados por el temblor, cesaran o disminuyeran, la ayuda internacional iba a disminuir en la misma medida. Y que la República Dominicana no podía darle a Haití lo que no podía darle a su propia gente. Entonces en eso quizás el expresidente de Colombia tenga mucha razón. Pero yo digo que el principal problema de Haití es que los haitianos no se han ocupado de Haití. Mira, nosotros, han vivido de la ayuda internacional, que no es ni siquiera una ayuda internacional, es caridad internacional. Y eso es lamentable, porque la caridad internacional, cuando se cede y se cede en volumen y se cede en el tiempo, les resta dignidad a los pueblos que la reciben. Primero porque la docenan, lo acostumbran a vivir de esa caridad y entonces lo adormecen, la gente no hace nada por su propio bienestar. Hay un viejo dicho que dice, no me des pescado, enséñame a pescar, porque llegará un momento en que tú no me puedes dar más de pescado, me va a hacer falta, ¿y qué hago? Enséñame a pescar, que esa es la verdadera ayuda. Entonces yo digo que los haitianos tienen una deuda con su país que se resisten a pagar. Aquí en la República Dominicana viven millonarios haitianos en Canadá, viven millonarios haitianos en Estados Unidos, con un nivel de influencia en esas dos sociedades que no tenemos nosotros los dominicanos por el lobby haitiano. Entonces, yo creo que si esa gente se recordara de Haití y le pagara a Haití la deuda que tienen con su país, Haití fuera diferente. Porque Haití necesita de la atención de su propia gente, de la gente que puede en Haití. Lo necesita durante mucho tiempo, porque el problema haitiano no se resuelve en 10 años, ni se resuelve en 20 años. La República Dominicana del 2024 era muy diferente a la República Dominicana de 1960. Y en 1960, cuando muere Trujillo, que lo matan en un atentado y se inicia el proceso de construcción de una democracia muy accidentada en sus primeros años, la República Dominicana de entonces era muy superior a lo que ha llegado a Haití en cualquier otro momento de su historia reciente. Es decir, Haití de hoy es la República Dominicana de los años 1890, quién sabe. Entonces, la reconstrucción de Haití requiere de mucho tiempo y de mucha atención. Y la República Dominicana ha llegado a donde ha llegado, porque afortunadamente los dominicanos quieren a su país y han tenido confianza en su país. Nosotros hemos tenido terremotos. En el 48 tuvimos un terremoto grande. Hemos tenido huracanes, San Zenón y muchos otros que han destruido el país. Hemos tenido guerras civiles. Hemos tenido 2 intervenciones americanas. Hemos tenido golpe de Estado. Hemos tenido dictadura, una de las cuales duró 31 años. Y nosotros llegamos donde hemos estado. ¿Por qué? Porque los dominicanos, a pesar de todas sus vicisitudes y de todas sus flaquezas y de todas las cosas malas que se le puedan atribuir al carácter nacional, los dominicanos confiaron en su país, que lo que no ha sucedido con los haitianos. Entonces los haitianos pretenden y creen, los que viven aquí,
que la República Dominicana tiene algún nivel de responsabilidad. Y aquí está ocurriendo algo muy grande, muy peligroso. Aquí estamos creando una quinta columna, se está creando una quinta columna en la República Dominicana. Y la población haitiana crece a un nivel más rápido que la población dominicana. Y si esto sigue, en 30 o 25 años, posiblemente la población haitiana en el territorio dominicano sea mayor que la población dominicana. Y eso significa la desaparición de la cultura, las tradiciones y la República Dominicana como hoy la conocemos. Así es, esperamos, ¿verdad?, que puedan evaluar la situación, porque es lo que usted dice, se multiplican de una manera incontrolable y esto no lo aguanta no solamente República Dominicana, no lo aguanta ningún país, porque sabemos que actualmente Europa está pasando también una situación difícil con los inmigrantes que están llegando. Bueno, la población europea crece, creo que a nivel de 1%. Y la población musulmana que ya está en Europa crece en proporción 3-1. Y ya hay más de 50 millones de musulmanes que no se adaptan a la cultura ni tienen intención alguna de adaptarse a la cultura y a las costumbres europeas, sino todo lo contrario, no se acogen a la hospitalidad europea, sino quieren imponerle su propia costumbre, que son totalmente contrarias a la civilización judeocristiana. Entonces yo creo que ese es un problema grave, lo tiene hoy en día Francia más que ningún otro país. En Francia tiene 50 millones de franceses, que es la población de Francia, pero tiene 20 millones de musulmanes. Y hay barrios enteros en París donde tú no ves ningún europeo y no ves mucho menos franceses. Y eso está ocurriendo en muchas capitales y en muchas ciudades europeas. Es un problema serio. Y esos son entonces los que se tiran a las calles, ¿verdad? Pero entonces destruyen, queman y destruyen todo porque no les duele, porque no tienen ese apego con su cultura, con su país. Así, mira, aquí ocurre algo. Yo no me gusta hablar de esto porque parecería como que puede tener un dejo de menosprecio y toda esa cosa, y esa no es mi intención. Pero por ejemplo, cuando uno habla de la necesidad de que el inmigrante se adapte y respete las costumbres y las tradiciones del país que lo acoge, para permitir que haya una armonía entre las dos, porque un nivel de inmigración haitiana ha sido útil al país, eso es innegable. Hay quienes dicen, yo no comparto esa opinión totalmente, pero hay quienes dicen, por ejemplo, que la industria de la construcción sufriría mucho, no un colapso, pero sufriría si los haitianos decidieran no abandonarlo, porque los dominicanos ya se les olvidó la industria de la construcción. Tendrían que comenzar a aprender nuevamente los hábitos propios de esa industria. Pero le ocurre lo mismo en los campos, porque el campesino dominicano en un momento dado se ilusionó por las luces de neón. Y los barrios dominicanos están llenos no solamente de inmigrantes haitianos, sino también de campesinos dominicanos que no quieren volver al campo, por muchísimas razones. Entonces es un problema. Pero el inmigrante haitiano, todo tiene un número. El país tiene la obligación de decir, bueno, hacer un examen. Aquí, si tú le preguntas a cualquiera del gobierno o de la oposición, me pregunta a mí mismo, ¿cuántos haitianos tú crees que hay ilegales en la República Dominicana? ¿Y cuántos son ilegales? Legales, perdón. Estadísticas que todos los países del mundo manejan con cierta exactitud. Aquí no te pueden decir nada, porque nadie tiene una idea. Entonces te hablan de que son 3 millones, ¿no? Que nada más es 1,5 millones, que son 2 millones, que son 4 millones. Muchos millones, pero nadie sabe si es cierta cuántos millones son. Entonces, yo lo que creo que la primera tarea que tiene el país que hacer, y no puede hacerlo solo un gobierno, tiene que ser el país como nación, sus instituciones, sus partidos políticos, su liderazgo responsable, porque el liderazgo dominicano es muy irresponsable, porque el que esté en la oposición no va a Palacio y no se reúne en Palacio con el presidente, porque si va a Palacio lo acaban en las redes. Y si va a Palacio y se reúne con el presidente, le van a decir que se vendió al presidente. Bueno, pero ¿cómo un país llega a un acuerdo, a un consenso sobre los males que aquejan ese país si no es producto de una discusión seria, sana y equilibrada entre su liderazgo?
¿Y dónde vamos a discutir eso? ¿En un templo católico, en un aula universitaria o lo vamos a discutir? No, hay dos, para mí, hay dos lugares. El Congreso de la República, donde hay una concurrencia del elenco político dominicano entero, en el Palacio. Los españoles que están jalándose los moños y tienen una rivalidad más tensa incluso que la dominicana, cuando hay que discutir un asunto van a la Moncloa, que es el Palacio del Ejecutivo, o las grandes decisiones se toman en el Palacio de la Zarzuela, que es donde está el jefe del Estado, el rey, que dicho sea de pasada, el rey no parece que, a veces no da la impresión de que sea un rey, pero eso es un problema que no me concierne a mí sino a los españoles. Entonces yo creo que el país tiene su liderazgo, el liderazgo político, de oposición y del gobierno, el liderazgo empresarial, el liderazgo financiero, todo el liderazgo académico, el liderazgo intelectual, todo el liderazgo en sentido general. Tiene que reunirse un día con sinceridad, con una agenda y decir, bueno, la inmigración es un problema para el país, pero ahora tenemos que decir, pero también es necesaria. Ahora, ¿cuántos inmigrantes necesitamos realmente? 1 millón. No, eso es mucho. 500,000, no, eso es muy poco. 1.200.000, bueno, más o menos. Decidir con un cálculo exacto de lo que es la economía dominicana y de lo que se necesita en la República Dominicana. Entonces, una vez decidido cuántos inmigrantes necesitamos, viene la pregunta clave. ¿Qué clase de inmigrantes necesitamos? Necesitamos ingenieros, necesitamos expertos en idiomática, necesitamos profesores, necesitamos médicos. ¿Qué necesitamos realmente? Entonces, cuando un país decide y toma decisiones de esa naturaleza, a ese nivel, como resultado de un gran acuerdo nacional, entonces los países resuelven gran parte de su problema. Pero nosotros estamos divagando y estamos discutiendo el asunto de la inmigración haitiana, que quiero insistir en que es uno de los más graves problemas que tenemos hoy aquí, porque no tenemos control alguno de ella. Ni el gobierno, ni la oposición, ni la sociedad civil tiene control de ella. Y no nos ponemos de acuerdo con relación a qué hacemos con ella y para qué la necesitamos. Ese es un problema, pero mientras no decidamos eso, no vamos a resolver el problema de la inmigración ilegal. Así es, y aportar algo que ni siquiera del censo, ¿verdad? Porque hay personas que no fueron censadas, yo fui una de ellas, o sea que ni siquiera eso tenemos. Imagínense, hay que empezar y organizar para poder seguir a flote, porque si no, este barco va a la deriva. Mira, yo no sé si yo fui censado. Yo vivo en un edificio y teníamos que salir necesariamente y estuvimos fuera, pero se llegó a un acuerdo en el edificio que había gente, le dejamos cédula, le dejamos todo ese tipo de cosas que se le dejan para cuando vinieran los que se censaban, los levantamientos, ellos pudiesen más o menos trabajar. Yo tengo entendido, no lo puedo afirmar, pero si fue así fue un grave error. Y aparentemente fue por una presión de organismos internacionales, que el formulario del censo no había una casilla para la nacionalidad, ni para los nativos ni para los extranjeros. Entonces, a lo sumo, oye bien, yo estoy hablando de una cosa muy seria, a lo sumo ese censo, que todavía no se conoce a plenitud, te podía decir más o menos cuántas personas había en la República Dominicana, más o menos, porque los censos no dan una cifra exacta, porque todos los días muere gente y todos los días nace gente, y hay gente fuera que no es censada, y hay gente que se va porque no quiere dar censar, porque hay gente que dice que eso es una trampa para saber cómo está uno, y ese tipo de cosas. La gente, como decía el doctor Saglú, la gente chiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabemos a lo sumo cuántas personas más o menos hay en la República Dominicana. Pero como no había una casilla para la nacionalidad, según tengo yo entendido, ojalá me esté equivocado, no sabemos cuántos de esas personas son realmente dominicanos y cuántos son extranjeros. Entonces, ¿cómo un país puede planificar sobre esa base? Así es. Y ahora mismo quiero también su opinión, señor Guerrero, porque nos preocupa bastante el tema de esta posible reforma constitucional. Usted, con su experiencia, ¿qué cree que va a pasar con esta reforma? Mira, el presidente ha dicho, y
y hay que afirmar que ha sido enfático, porque lo ha repetido varias veces, que su propósito es, primero, fortalecer el Ministerio Público y segundo, evitar que en el futuro su sucesor se entusiasme tanto con el cargo que quiera permanecer en él permanentemente. Pero eso es lo que él llama un candado. Pero ese candado está en la Constitución y ese candado ya se le cerró a él las puertas. Porque con su reelección el 19 de mayo pasado, el presidente quedó automáticamente inhabilitado para ser candidato en el 2028. Ahora, no hay una convocatoria ad hoc. Es decir, hay un mecanismo constitucional para una reforma constitucional. Ya se cumplió la primera etapa, es decir, el Congreso de la República aprobó, creo que el Senado, falta yo creo que uno de las dos cámaras, no sé, pero cuando eso se apruebe, porque lo van a aprobar por la mayoría absoluta que tienen ellos, cuando eso se apruebe, ¿qué se aprueba? Una primera ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Ese es el primer paso. Y ese primer paso casi ya está cumplido. Y entonces esa ley debe decir cuál es el propósito de la reforma y qué artículos específicos del texto constitucional vigente va a ser reformado. Perfecto. Eso es lo que se llamaría una convocatoria ad hoc. Pero no hay tal posibilidad de ad hoc. ¿Por qué? Porque una vez la Asamblea queda constituida y comience la discusión de la Constitución, cualquier constituyente puede tratar cualquier tema. Entonces hay mucha gente que teme que en el fondo salga un diputado, un senador de eso, proponiendo que eliminar el párrafo que dice que dos periodos y nunca más, y vete a casa a cuidar a tu familia que te necesita. Ya el país te necesitó y tú cumpliste con tus deberes con el país, ahora cumple con los deberes de tu familia, vete a tu casa que te están esperando. Eso puede desaparecer. Entonces, como no hay una convocatoria real ad hoc, una vez reunida esa constitución, no importa lo que el presidente haya mandado o lo que se pretenda formar, cualquier cosa puede suceder. Excelente. Ese es el temor que sí. Sí, ya para finalizar, ¿usted entiende que no hay ninguna otra posibilidad y que hay que implementar ahora en estos tiempos de crisis una reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal aparentemente yo creo que es más necesaria en este momento que una reforma constitucional. Si tú le preguntas a un abogado constitucionalista, te dice, bueno, todas las reformas constitucionales pueden ser buenas, pero yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, bueno, pero habiendo tantos problemas en el país, ¿por qué gastar recursos y gastar energía y gastar entusiasmo en una reforma que quizás puede esperar, una reforma de la Constitución puede esperar mejor, un momento más propicio, ¿no? Lo que dicen los expertos, lo que dice el Banco Central, lo que dicen las instituciones financieras, lo que dice el gobierno y lo que dicen los economistas es que el país no puede seguir viviendo con un déficit fiscal como el que estamos. Dicen que para finales de año vamos a cerrar con 3.5, 3 puntos en déficit del Producto Interno Bruto. La carga de la deuda externa es muy alta. Y entonces el gobierno dice que necesita más dinero. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? Pero el gobierno dice que no veo señales, no se ven señales en el gobierno de que quiera controlar o reducir el gasto público. El gobierno dice que el gasto público va a ser congelado, va a ser cerrado a lo que era finales de agosto. Pero eso no significa una reducción del gasto, eso lo significa a lo sumo una congelación del gasto a un nivel que la economía dominicana no sigue permitiendo, no debería seguir permitiendo. Entonces el gobierno necesita, y no hay manera de evitar que el gobierno no lleve esa reforma porque tiene todo el apoyo en el Congreso para esas dos reformas, la constitucional y la fiscal, y cualquier otra que se le ocurra al presidente, tiene todos los votos para eso. Entonces, el problema que yo veo es de dónde va a salir todo ese dinero. ¿De dónde va a salir el dinero que el gobierno dice que se necesita para atender todas las necesidades del gobierno dominicano? Eso es un problema. Yo estoy muy preocupado por eso porque evidentemente la tradición dominicana es que la creación de nuevos impuestos o el aumento de nuevos impuestos va a afectar más a la clase media baja, que a otros sectores de la población dominicana. Y eso puede generar descontento, inconformidad,
Y todo eso le puede agriar el camino al presidente Abinader durante este periodo, porque le quedan 3 años y 11 meses de gobierno. Así es, porque serían más impuestos con los mismos la misma entrada. Entonces es un problema para el pueblo dominicano. Gracias, señor Guerrero, por acompañarnos y por orientar al pueblo dominicano. Esperamos que vuelva pronto para seguir conversando, ¿verdad?, de los temas de actualidad de la República Dominicana y el mundo. No, mi agradecimiento es hacia ti por este privilegio de estar contigo durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos. Dale me gusta al video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.